¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, tuvimos un martes un poquito más acomodado a la realidad que veníamos comentando por estos días de la situación de oferta y demanda mundial este, en el mercado internacional. En el mercado local, más allá de los precios, la preocupación sigue estando en la situación del productor y de diferentes actores de la cadena. Lamentablemente, todos los días nos estamos encontrando con noticias de algún problema de alguna empresa importante que, por supuesto, repercute en toda la cadena. Em, que, como hemos dicho, es una cadena en donde el productor es el núcleo central de la misma. El productor sufre, toda la cadena sufre, pero también hay que entender que el productor recibe todos los castigos de la cadena. Todo va hacia el precio que el productor termina cobrando. Así como el productor es el primero que sufre, las malas condiciones climáticas, las pestes, las enfermedades, lo vimos el caso de la chicharrita. El productor es el principal perjudicado siempre. Y cuando hay beneficios, no es el primer beneficiado. Siempre en la cadena, como todo se va hacia atrás, hacia el productor, en el caso de los beneficios, cada uno en la cadena va tomando su parte y finalmente si queda algo, algo va a recibir el productor. Por eso, cualquier otro beneficio que en este momento no sea la eliminación de los derechos de exportación, al productor no le va a llegar en toda su magnitud. Sí le va a llegar si hubiera una eliminación de los derechos de exportación. Y acá también hay que señalar una gran diferencia. Muchos creen que el sector está pidiendo devaluación. Y la devaluación no es lo que más le conviene al sector. Lo hemos visto ya. Porque claro, cuando hay devaluación todos los costos suben y probablemente en el caso del productor no tenga el ingreso acomodado a la suba de los costos porque además del tipo de cambio, en el precio que el productor recibe tiene incidencia el mercado internacional, un mercado internacional que ni el productor ni nuestro país maneja. Por lo tanto, eso es un poco lo que le ha pasado al productor en los últimos meses. En diciembre del anteaño pasado, cuando asumió este gobierno, se produce la devaluación. No es una devaluación que impacta en la verdadera magnitud que debió haber impactado en los precios al productor, porque el productor ya venía con un tipo de cambio diferencial, y sí impacta en todos los costos. Después los costos se quedan en su nuevo nivel y los precios se ajustan, ya no por el tipo de cambio solamente, sino también por la caída de los precios internacionales, y entonces se produce esta situación en donde no sabemos cuál es el verdadero tipo de cambio porque se mantiene el cepo, y eso no hay que olvidarse. Yo sé que muchos se enojan cuando digo esto, pero es parte de la realidad. Para saber cuánto vale un producto tiene que haber libertad de oferta y demanda, y mientras tengamos cepo con el tipo de cambio eso no pasa. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque sigue habiendo problemas en la cadena y también los productores lo sufren. Muchos productores habían entregado mercadería fija a algunas de estas empresas que están defolteando y no saben qué va a pasar con esa mercadería, si las van a pagar o no. Hay incumplimientos de pagos. Estamos en un momento muy difícil. Mucho negocio financiero que intentaron hacer algunos no funcionó. Y también es cierto que puede haber habido mala administración y aprovechamiento de esta circunstancia por parte de algunas empresas. Yo no digo que no, la verdad es que no lo sé. Yo no estoy adentro de las empresas, pero lo cierto es que la situación se presta para este tipo de realidades que estamos viviendo. Insisto, el productor es el núcleo y el productor está sufriendo, y si el productor sufre, sufre toda la cadena y además sufren los pueblos y ciudades de nuestro país, que viven mayoritariamente del sector agropecuario y en particular de los productores que viven del campo. Y días pasados, la Fundación Mediterránea, a través del IERAL y a través de Franco Artuso, publicó un trabajo que, como los últimos que ha publicado la Fundación Mediterránea respecto del campo, hacen algo de ruido. Y tiene que ver con esto. ¿Qué mostró Artuso de la Fundación Mediterránea? Miren, yo les voy a mostrar algunas placas y vamos a hacer referencia a esto. La primera que muestra es la evolución del precio de la soja en el mercado de Chicago en dólares constantes, es decir, ajustados por la inflación de Estados Unidos, y muestra cómo el precio actual, alrededor de 360 a 370 dólares, se encuentra un 27% a moneda constante por debajo del promedio del ciclo 2002-2003,
y solamente hubo precios inferiores a estos allá por el 2006-2007 y después en la etapa, digamos, 2016-2017 de Mauricio Macri, digo para tener como referencia y 2019-2020. Si ustedes miran este gráfico, van a ver que a moneda constante el que tuvo los menores precios, más allá del 2006-2007, fue Mauricio Macri, durante el gobierno de Mauricio Macri, simplemente como referencia. Estos son los valores en Chicago, insisto, ajustados por inflación. Otra cosa que muestra Artuso de la Fundación Mediterránea son los precios locales, tomando como base el FAS Rosario, en pesos, también ajustados en este caso por la inflación argentina, que mide la capacidad de compra, como yo le digo, que tiene un productor, en este caso por una tonelada de soja. Esto está en pesos, traído a moneda de diciembre del 24, y muestran que los 300.000 pesos aproximadamente que se está pagando por la soja por estos días son un 30% más bajo que todo el promedio histórico del periodo 2002-2023. Y nuevamente la etapa de Mauricio Macri es cuando hay que irse a buscar valores tan bajos. Y eso que en la primera etapa de Mauricio Macri los derechos de exportación habían bajado, ¿se acuerdan? En 35 estaba la soja, había bajado a 30%, después en algún momento llegaron a estar también en el 26%, creo que sobre el final de la etapa de Macri. Pero avanza más Artuso y dice, vamos a ver qué le pasó al productor argentino y lo compara con Brasil. Lo compara con Brasil. Fíjense, la brecha entre el precio de la soja que recibió un productor argentino y el que recibió un productor brasileño. Ahí lo tenemos en pantalla. La barra negra es el precio interno en Brasil. La barra verde o la línea verde es el precio en Chicago, la barra celeste es el precio en Argentina y lo que ven abajo en áreas rosas es la brecha entre el precio que recibía un productor en la Argentina y el precio que recibía un productor de Brasil que no tuvo derechos de exportación. A lo largo de todo este ciclo, del 2002 al 2023, el productor argentino cobró en promedio $148 menos que su par brasileño. Es decir, el productor brasileño cobró un 40% más por su soja que el productor argentino, ajustado a moneda constante por la inflación de Estados Unidos. Este realmente es un gráfico bastante interesante y que de alguna manera explica las razones del desarrollo de un país y de otro en este tema. Pero bueno, habíamos empezado a hablar de la crisis del sector en algunas actividades de la cadena. Y Artuso lo que dice es, todo esto que vemos es real, pero hay algunas señales que no son tan claras respecto a si el sector está todo en crisis todavía. Y hace y toma dos o tres indicadores. Algunos me parece que tienen alguna interpretación que habrá que darle una vuelta más. Por eso les decía, los trabajos de la Fundación Mediterránea respecto del campo están generando algún ruido. Uno de los datos que muestra Artuso para decir, cuidado, el sector está sólido. Pero se refiere a los productores básicamente. Y ahí no cabe duda que los productores, más allá de que vienen de la seca y demás, financieramente están bastante bien parados todavía. Y eso es lo que se están consumiendo ahora, ¿no? Pero uno de los datos que muestra es la morosidad, ¿no? Mayor a 31 días en préstamos en moneda local extranjera. Ustedes ven, están los niveles mínimos. El último dato disponible es el segundo trimestre del 2024. Están los niveles mínimos, es cierto. No hay morosidad dentro del sector, pero en particular de los productores, de los productores, la actividad agrícola, pero como ustedes pueden ver ahí, las barras celestes. Y el otro dato que muestra Artuso para decir financieramente están bien es la, el valor de lo que quedó sin vender de la cosecha a fines de diciembre, considerando el maíz y la soja. Si lo comparamos con el año pasado, claro, es mucho más porque tengamos en cuenta que el año pasado veníamos del fenómeno de la seca. Me refiero a fines del 2023, ¿no? Comparado con fines del 2024. A fines del 2024, evidentemente, había 7.700 millones de dólares entre maíz y soja que no se vendían y que de alguna manera le permiten decir a Artuso, bueno, los productores están sólidos en este sentido. Y ahí yo tengo algunas dudas, porque si ustedes miran, más allá de la caída de precios que evidentemente ha habido este año respecto al 2022, fíjense lo que es la campaña 2021, fíjense lo que es la campaña 19-20, lo que digo ¿es todo de los productores o mucho es de los dueños de campo? Y ahí hay otra diferencia, ¿no? Que me parece que también hay que analizar. Yo creo que mayoritariamente esto que quedó y que todavía está sin vender es de los dueños de campo. Entonces, por eso me parece que no hay que confundir. El dueño del campo es eh, quien hace un negocio inmobiliario con la tierra. El verdadero productor es quien la trabaja. Y eso es una discusión que vamos a tener muchas veces y que yo no me van a convencer de otra cosa por ahora. Entonces, me parece que
este no es el mejor indicador para decir si están sólidos financieramente o no los productores. Creo en ese sentido que hay mucho para trabajar. Ahora, lo que está claro es que el productor está pasando por un mal momento, muy mal momento, se da cuenta. Por supuesto que esto está impactado por la situación climática. Si llueve en las próximas horas, muchos se van a olvidar de esto y creo que es un error. Porque, como les dije siempre, el clima, que debe ser motivo de preocupación, no está al alcance del ser humano hoy por hoy solucionarlo. Las políticas que se aplican al sector sí las pueden solucionar, trabajando, participando, involucrándose, financiando a sus entidades, si es que se sienten representadas por ellas. Y si no se siente representado, la forma de cambiarlo, insisto, es participando. Pero sin recursos se va a hacer muy difícil. Y van a ver cómo en las próximas semanas tendremos novedades que demuestran que determinados sectores de la cadena, a lo mejor no tanto agrícola, salen beneficiados con algunas normas del gobierno y mientras tanto los productores de soja, de trigo y de maíz deberán seguir esperando que se den ciertas condiciones que nunca sabremos cuáles porque a este ritmo nunca van a llegar. Hasta mañana. Somos Leyva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leyva.